Hola mis amigos y bienvenidos a una clase más del Poder de la Enseñanza, su canal, así se llama el canal, El Poder de la Enseñanza. Soy Omar Pérez, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Para mí, como siempre, se les comunico o les comparto o les digo, es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras. Y obviamente, como siempre lo recalco y lo digo, el objetivo no es solamente brindar información en estas clases, sino brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente de esa manera poder edificarnos. Ese es el objetivo de la clase y obviamente al edificarse todos vamos a poder venir a Cristo. Así que a empezar la clase una semana más. En esta clase veremos lo que es el final del 24 de julio al 30 de julio. Estamos terminando el mes de julio. Prácticamente ya pasamos a la otra mitad del año, ya estamos más de la mitad del año, así que analizaremos cómo nos ha ido, cómo nos está yendo en el transcurso de este año 2023. Si es que hasta el momento has escuchado todas las clases, has seguido las clases, bueno, puedes sentirte contento y feliz de decir, bueno, por lo menos estoy leyendo las escrituras o estoy al tanto de las escrituras. Eso es muy bueno en la parte espiritual. En la parte espiritual es muy bueno porque estamos estudiando el manual Ven, sígueme que pide la iglesia. El día de hoy veremos en esta clase, en esta semana nos han pedido que leamos Hechos capítulo 16 al capítulo 21. Prácticamente es la penúltima lección con respecto a Hechos, estaba un poco larguita, tiene 28 capítulos, así que esta es la penúltima clase. Saludo a todos los que nos siguen, como siempre los digo, agradezco muchísimo de verdad a los que se suscriben en las clases cada semana y nos siguen. Qué grato para mí es poder compartir el evangelio de esa manera y reedificarnos o edificarnos todos, que ese es el objetivo. Así que vamos a empezar la clase. No sin antes también saludar a todos los que ponen ahí a veces en la parte sus comentarios, que ponen de diversos lugares que son. Saludo más, esta semana ha sido bastantes comentarios de Sudamérica, así que gracias por seguirnos, de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Perú. De verdad, es un gusto, así como todos los que nos siguen cada semana y obviamente se suscriben y hacen sus comentarios. Había un comentario que me pareció lógico poder comentarlo, de alguien que dijo, Ananías en el capítulo 5 de Hechos, ¿es el mismo Ananías en el capítulo 9? Y la respuesta es no. Son diferentes Ananías, no es el mismo. Uno era un discípulo, el otro era un poco usurero, un poco yendo por malos caminos. No es el mismo, es diferente. Hay que entenderlo, lo comento porque en las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo que es la Biblia, los nombres se repiten mucho, hay mucha repetición de nombres. ¿Okay? El nombre, por ejemplo, y eso ya lo hemos visto en otras clases, en clases pasadas, Judas, por ejemplo, se repiten, hay otros apóstoles también que se llaman Judas. El nombre que viene a ser también de Jesús, no es Jesús normalmente, es Joshua o Jeshua, como se repite, y varios también llaman, o algunos lo traducen como Josué. Entonces es repetitivo a veces, ¿verdad? Eso que no nos cause asombro, porque así es normalmente los nombres. Y obviamente se repiten, obviamente pues es un país, entre comillas, país en ese entonces pequeño y obviamente no hay muchos nombres todavía que aparecer, pero poco a poco ellos van a ir aumentando, como el mundo ha ido aumentando los nombres. Hay que entender de que tenían muy pocos nombres porque ellos no querían ni siquiera mezclarse con los gentiles, y los gentiles eran que tenían nombres diferentes, obviamente, pero ellos querían siempre, los judíos querían ser excluidos, querían ser apartados, por lo que sus nombres no lo usaban de otros, entonces siempre se quedaban en los mismos nombres que ellos podían usar. Es por eso que, por ejemplo, vemos a Saulo y también llamado Pablo. Saulo es en nombre hebreo y Pablo es en nombre griego, que viene a ser para los gentiles. Entonces esos nombres otra vez se vuelven a repetir.
Ok, espero que haya podido responder alguna pregunta. No puedo responder todas por el tiempo que a veces apremia, pero cuando pueda los trato de hacer. El título de la clase del día de hoy es Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Eso está basado en Hechos capítulo 16, el versículo 10, que dice así: Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fin del versículo. Vemos cómo Dios mismo llama para anunciar el Evangelio, porque es importante anunciar el Evangelio. Entonces nos hacemos la pregunta, y aquí viene la respuesta. Quizás mi hermano a ti, o mi hermana, mi amigo, mi amiga, a ti no te hayan anunciado el Evangelio, porque lo recibiste de niño o porque naciste en una familia que ya era miembro de la iglesia. Pero si a ti te anunciaron o te compartieron el Evangelio, tienes que reconocer que dos jóvenes o jovencitas te predicaron el Evangelio y lo recibiste con mucha emoción, con mucha alegría, con mucha expectativa. Ha pasado mucho tiempo, déjame decirte, después de ese día maravilloso que fue poder aceptar el Evangelio. Pero ahora ya caíste otra vez en la monotonía y muchos ya se olvidaron de ese día maravilloso. Pero el mandato sigue siendo el mismo. Debemos anunciar el Evangelio para que todos puedan conocer a Cristo y aceptarlo como su Creador y Dios. De eso veremos el día de hoy. Seguiremos viendo la vida de Pablo, el predicador, el anunciador del Evangelio, sí cumplió el mandato que recibió y sí que iba a todo lugar para poder predicar. Un digno ejemplo para nosotros que el Evangelio se debe compartir. A muchos nos agrada todo el Evangelio. Sin embargo, cuando hablan de la prédica del Evangelio, cuando hablan de la obra misional, es un punto que la iglesia adolece. Es un punto flaco de la iglesia. Es más, lo apartamos a los misioneros, y es verdad que los misioneros es como un mundo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen su líder aparte, ellos hacen sus reuniones aparte, etcétera. Asisten a la iglesia, pertenecen a la iglesia, pero como si fuera otra iglesia, ¿verdad? Entonces, como ellos obviamente tienen su líder, entonces nosotros también nos apartamos y prácticamente decimos, bueno, pues que el Evangelio se encarguen ellos. Ya nosotros nos encargamos de lo demás. Entonces, como que la prédica del Evangelio, nosotros nos excluimos. Y eso no es así y no debe ser así. Es más, a veces antes, cuando se llamaba al líder de la obra misional, al líder para que pueda ser en el barrio encargado de la misión o de la obra misional, obviamente era un llamamiento que prácticamente pues nadie quería, porque eso significaba poder compartir el Evangelio, ver los investigadores y trabajar con los misioneros. Y eso a veces no gusta. ¿Ok? No nos hagamos, porque eso es lo que sucede. Entonces veamos a Pablo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Recibió un llamamiento. El llamamiento fue predicar el Evangelio. Y el título de esta clase dice justamente, Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Recordemos y debemos tenerlo claro que si nosotros no anunciamos el Evangelio, la iglesia no va a crecer. El Evangelio no se va, obviamente, a predicar o a agrandar con las demás personas. No se va a engrandecer. Por lo tanto, el reino de Dios va a demorar mucho más en que pueda venir o suceder. Obviamente, si nosotros llegásemos a predicar más el Evangelio, más personas se unen a la iglesia, todo el mundo llega a conocer el Evangelio, el reino de Dios cada día o cada vez estuviese más cerca. Pero como nosotros somos a veces muy apáticos,
obviamente que dejamos todo el trabajo a los misioneros, obviamente que está demorando. Entonces veremos cómo nos enseña Pablo, ese llamamiento que él recibe. Así que entramos a la clase y vemos Hechos capítulo 16, que es lo que vamos a ver el día de hoy, hasta el capítulo 21. Y ahí he puesto una imagen de un niñito, ahorita lo vamos a ver de qué trata. Empieza el segundo viaje de Pablo, porque la semana pasada vimos el primer viaje de Pablo. Pablo estaba ansioso por ver con sus propios ojos cómo continuaba la obra del Señor entre las iglesias que unos años atrás él había predicado. En el tiempo desde que Pablo había estado en Listra, un joven llamado Timoteo había estado sirviendo al Señor y daban buen testimonio de él los hermanos, dice el versículo. Timoteo tenía una madre creyente con un historial judío, es decir, hijo de una madre judía creyente, y un presuntamente padre griego no creyente. Ese era Timoteo. Lo menciona los primeros versículos del capítulo 16 de Hechos que estamos empezando a leer. Timoteo, otra vez lo menciono, Timoteo tenía una madre creyente con un historial pues judío, es decir, era hijo de una madre judía creyente, y un presuntamente padre griego no creyente, pues, ¿verdad? Entonces tenía las dos nacionalidades o creencias, se podría decir. Ahora, si recordamos, la última vez que Pablo estuvo en Listra, así se llama el lugar, Listra, primero lo adoraron como a un dios, y luego trataron de matarlo también a pedradas. Eso dice en Hechos capítulo 14, ¿verdad? Si no recuerdan, les estoy haciendo memoria un poquito. Ahora el coraje y la sabiduría de Pablo frente a estos obstáculos construyeron un gran legado en la gente como Timoteo, que él vio y aparentemente él estaba presente cuando le sucede eso a Pablo y lo siguió. Al parecer le agradó a Pablo y Pablo lo elige a Timoteo. Eso dice el versículo 3. Versículo 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Fin del versículo. Escucharon la palabra, ¿verdad? Circuncidó. Por eso puse el niñito ahí. Ahí puse el bebito un poco llorando. Ya vamos a hablar ahorita. Pablo estaba lo suficientemente impresionado con Timoteo como para pedirle que se uniera a su equipo misionero. Esto muestra la provisión que tenía, la provisión de Dios, porque Marcos y Bernabé, hay que recordar, Marcos y Bernabé acababan de dejar a Pablo, no quisieron seguir con Pablo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 15, si se olvidaron, los versículos del 36 al 41. Ahí nos dice que Marcos y Bernabé no le dijeron a Pablo, no vamos a seguir contigo. Ok, Pablo, bueno, pues no se quejó, al contrario, siguió adelante. Ahora, ¿y qué aprendemos de esto? Que ningún obrero del reino de Dios es irreemplazable. Eso no lo olvidemos, siempre tenemos que saberlo. Cuando un Bernabé, ¿verdad? Bernabé y Marcos se van, por la razón que sea, Dios tiene pues a un Timoteo para que vaya con Pablo. Esto nos hace acordar a los inicios de la restauración de la iglesia de Jesucristo. Lo mismo dijo Martin Harris. Y muchos más con respecto al profeta José Smith. No sé si recuerden, pero eso es la historia de la iglesia. Y si me voy de la iglesia, decían ellos, se detendrá. Y luego reconocieron que los que perdieron fueron ellos, porque siempre el Señor encuentra más gente. Así que no nos creamos que somos irreemplazables. Eso, de verdad, tratemos de no creer eso, ¿verdad? Porque vemos ya la historia, lo que ha sucedido. Vemos ahorita la historia de Pablo, vemos la historia reciente, entre comillas reciente, con José Smith. Martin Harris era un hombre adinerado, que tenía mucho dinero, un hombre mayor, con mucha experiencia. Él se aparta de la iglesia y es uno de los que dicen, ¿verdad? Me voy, y yo que tengo el sustento económico, a ver qué van a hacer. Y al final, pues él reconoce que de nada sirvió porque el Señor encontró más gente, porque nadie es irreemplazable. Y eso tenemos que saberlo siempre. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la iglesia, se enoja la gente, no voy?
¿Por qué? Porque mi familia, sobre todo los que tienen familias grandes, ¿verdad? Los que tienen familias grandes, se inactiva uno y se inactiva prácticamente toda la familia. Y creen que sí, nosotros somos muy importantes porque somos 6, somos 8, somos 10, 12, 14. Y si no vamos nosotros, pues la iglesia o el barrio adolece. Y es verdad, puede ser cierto. Sin embargo, el evangelio no se va a detener. Así que al final quien pierde más es el que deja de asistir. Ahora, volviendo al tema, Pablo circuncidó a Timoteo. No estamos hablando que era un bebé o un niñito. Timoteo ya era un adulto y Pablo lo circuncidó, no por el bien de su salvación. Esto tiene que tener claro, que entonces lo circuncidó para que se salve. No lo circuncidó por el bien de su salvación. Pablo nunca haría eso. Pablo nunca haría eso. Nunca iba a circuncidar a alguien por el bien de su salvación, sino que para que pudiese haber menos obstáculos en el ministerio entre los judíos, porque lo iba a llevar a Timoteo con los judíos. Sinceramente, este Timoteo era un grande de la fe. Dejarse circuncidar para poder seguir a Pablo en la fe, en el evangelio, de verdad que eso es ser grande. Haríamos la pregunta en la actualidad, que levante la mano, ¿quién lo haría? A ver, tú, mi hermano. Esto aplica solamente a varones. Tú, mi hermano, ¿lo harías? ¿Tú que eres adulto? ¿Te circuncidarías si es que pidiesen los misioneros que es un requisito para unirse a la iglesia verdadera? ¿Verdad que lo pensaríamos? Más adelante veremos que aunque Pablo se opuso a la circuncisión como algo esencial para la salvación y declaró enfáticamente que no era necesario con otra persona como Tito que se circuncidara, eso lo vemos en Gálatas capítulo 2, poco después del concilio de Jerusalén, Pablo circuncidó al joven Timoteo, antes de tomarlo como compañero en la segunda misión. Esta acción proporciona una idea del pensamiento de Pablo. Él vio una diferencia entre necesidad y conveniencia. Entonces hacemos la pregunta, ¿por qué con Tito, en Gálatas que dice eso, Pablo acepta que no se circuncida? Y la respuesta era si la circuncisión era o no esencial para la salvación. La circuncisión era o no esencial para salvarse. Y la respuesta de Pablo es no. Por lo tanto, Pablo se opuso a la circuncisión de Tito. Ahora, ¿por qué sí con Timoteo? Timoteo se trataba de hacerlo aceptable para los judíos no cristianos, donde haría trabajo misionero. Pablo estaba dispuesto a permitir la circuncisión como una concesión, pero no como un requisito, para que los judíos estuvieran dispuestos a escuchar a Timoteo. ¿Escuchar lo qué? Enseñar el evangelio. Esta distinción revela algo de la mente y el método de Pablo. Interesantes sus métodos que tiene Pablo. Ahora, muchos podrían decir, entonces Pablo era un rebelde porque se opone a las enseñanzas de los líderes que ya habían establecido que no se circuncidaran los nuevos cristianos. Pablo no contradijo sus creencias o las conclusiones del concilio cuando circuncidó a Timoteo. Pablo no hizo esto por la salvación de Timoteo tampoco, o para que estuviera bien delante de Dios, sino para que el estatus de Timoteo, de hombre incircunciso, de madre judía, no obstaculizara su trabajo entre los judíos y en las sinagogas. Y el mismo Pablo insistió en que Tito, un compañero gentil, no tenía que ser circuncidado. Es decir, por la ley judía, Timoteo era un judío, porque era hijo de una madre judía, pero como era incircunciso, era técnicamente un judío apóstata. Si Pablo deseaba mantener sus vínculos con las sinagogas, no podía ser visto tolerando la apostasía. Le hubiesen reclamado. Como Pablo lo veía,
ser un buen cristiano no significaba ser un mal judío. Es decir, que Timoteo debió haber sido circuncidado de niño, porque su madre era judía, pero no lo hizo. No lo hizo. Por lo tanto, iba a ser considerado un apóstata. ¿Por qué? Porque él decía, yo soy de origen judío por mi madre. Sí, pero no te circuncidaste, Timoteo. Por lo tanto, eres apóstata. Era interesante. Ahora, Pablo obviamente que cumplía todos los requisitos. En la foto que ven ustedes, en la lámina, ven pues a un bebito, obviamente casi recién nacido, obviamente siendo circuncidado. Creo que eso ya lo vi en otra clase de lo que trataba. Obviamente esto solamente aplica a los varones si no saben lo que es la circuncisión. Esto es, como lo mencioné creo en la clase pasada, es obviamente algunos requisitos o obligatorio en algunos países. Sobre todo en Estados Unidos se consulta a los padres si desean ser circuncidados. En otros países no lo hacen. Esto es más que todo por una higiene para el varón. En otros países, sobre todo en los países latinos, que no se hace esta circuncisión, es donde la madre tiene que hacer este trabajo para que el bebé varón pueda tener la higiene respectiva. En los Estados Unidos se le pregunta al padre a la madre y de esa manera se aceptan, obviamente el niño es circuncidado y le dan el prepucio cortado, le dan al padre o le dan a la madre. Obviamente yo conozco a muchas familias que obviamente han recibido el prepucio de su bebé o de su hijo, y ese prepucio pues lo entregan, ellas las madres que todo conservan, lo entregan cuando el hijo se va a la misión. Antes era a los 19 años, ahora es a los 18 años, le entregan y le dicen, mira, este es el convenio que tú hiciste. Una hermoso tradición. No está dentro de la iglesia, son familias que han hecho esas tradiciones muy bonitas, y si alguien pues quiere hacerlo, alguien que me escucha va a tener algún hijo, piensa tener hijo, puede hacerlo de esa manera también. Grande Timoteo, ¿verdad? Para ser circuncidado, de verdad que cuando leí o leo esta parte, a veces me pongo a pensar cuántas personas le parece difícil el Evangelio. Y el Evangelio no es difícil aceptarlo, pero la gente busca excusas, y muchas excusas, y obviamente yo creo que sí, si en esta época sería la circuncisión para que uno se una a la iglesia, yo creo que de verdad muchos lo pensaríamos, muchos. Pero Timoteo fue un hombre de fe. Eso quiere decir fe. Un adulto ser circuncidado, wow, qué terrible. Grande Timoteo. Ahora vemos en el versículo 5, avanzando, nos dice que las iglesias de todas maneras crecían, aumentaban en número cada día. Algún día, cuando tengas la oportunidad de predicar, mi amigo, y sientas que la gente acepte el Evangelio, te va a gustar y no vas a parar. Y la gente se contagia de ese poder evangelizador. El segundo viaje misionero de Pablo es de aquellos recalcitrantes, así que le han dado un llamamiento y lo cumple. Así que sale nuevamente a visitar ciudades y predicar el Evangelio, pero veamos lo que pasa. En el versículo 6 de Hechos capítulo 16 dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Fin del versículo. Después de fortalecer a las iglesias de la región, Pablo procuraba ir al sureste, hacia la importante ciudad de Éfeso. Sin embargo, a Pablo le fue prohibido por el Espíritu Santo el ir para allá. Curioso, el Espíritu Santo le dijo, un momento, Pablo. El Espíritu de Dios dirigía su trabajo y Pablo no era la persona indicada en el lugar indicado, en el tiempo indicado para comenzar a traer el Evangelio a la provincia romana de Asia Menor. Desde luego que no había nada de malo en el deseo de Pablo
de hablar la palabra en Asia. No estaba mal, pero no era el tiempo de Dios. Así que les fue prohibido por el Espíritu. Interesante, ¿verdad? Aquí el Señor manda a sus misioneros que no prediquen el Evangelio en Asia, ni en Bitinia, sino que vayan a Macedonia. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Ah? ¿Por qué? Se trata simplemente de enviar misioneros donde haya gente más receptiva. Por supuesto, los que están en Asia y en otros lugares tenían derecho para oír la verdad. Pero todos los hombres, y esto tenemos que saberlo, mi amigo, mi hermano, todos los hombres tienen derecho a recibir el Evangelio, a oír el Evangelio, pero cada uno en su día y tiempo y sazón. El Señor establece su propio sistema de prioridades, y como los obreros son pocos y no pueden estar en todas partes, son enviados por revelación a aquellos pueblos que en la sabiduría de Dios merecen escuchar la verdad primero. Es difícil decir exactamente cómo fue que el Espíritu Santo dijo no. Puede haber sido a través de la palabra o de la palabra de profecía o por un hablar interno del Espíritu Santo o por las circunstancias. De una u otra manera, Pablo y su compañía entendieron el mensaje. La ciudad de Éfeso vendría después y no ahora. Para entenderlo mejor, Asia no se refiere al lejano oriente, como lo conocemos el día de hoy. Se refiere a la provincia romana de Asia Menor, que es la actual Turquía. Eso para ese tiempo era Asia. Ahora, en el versículo 7 también nos dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Fin del versículo. Después del intento de ir a Asia, Pablo procuraba ir al norte, en Bitinia, pero fue detenido una vez más por el Espíritu Santo. Así que descendieron a Troas. Pablo no había tenido intenciones de ir a Troas. Era por lo menos la tercera opción para él. Pero era el plan del Espíritu Santo, el guiarlo hasta allí. Curioso, ¿verdad? El Espíritu va guiándolo a Pablo. Pablo, hermosamente sensible al Espíritu Santo, estaba dispuesto a entregar su voluntad y sus planes para la dirección que trae el Espíritu Santo. Tomemos nota que Pablo fue guiado por los obstáculos. El Espíritu Santo muchas veces guía tanto por las puertas cerradas como por las puertas abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces un par de misioneros va y toca una puerta y se abre. Y hay muchas puertas que no se abren. Pero cuando no se abre es porque esa familia de repente no está preparada. Y el Espíritu le está diciendo a la pareja de misioneros, esa familia o esa persona todavía no, la que sigue. Lo mismo le sucede a Pablo. Lo mismo. Es lo bonito de Pablo. El Espíritu Santo muchas veces entonces guía tanto por las puertas cerradas como por las abiertas. Así de fuerte era el Espíritu Santo con Pablo, que lo guiaba, y recibe una visión. En el versículo 9 nos dice: allí se paró un hombre macedonio, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Fin del versículo. La sabiduría y la grandeza del plan de Dios estaba empezando a desarrollarse. En la mente de Pablo, él quería alcanzar unas cuantas ciudades en su región, pero Dios quería darle a Pablo mucho más. Ahora, ante ello, nos enseña el presidente Spencer Kimball, el presidente Kimball. Él dijo una vez: para mí, la obra de Pablo siempre ha sido emocionante de leer. Leer sobre el Evangelio que se lleva a nuevas tierras, a Chipre, a tierras conocidas hoy como Turquía, Grecia, Italia, ha traído prueba del impacto del Evangelio en todos. ¿Recuerdas cómo en el horario del Señor se le apareció a Pablo una visión de noche?
un varón macedonio se paró y le oraba, diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Es lo mismo en nuestro tiempo. El espíritu del macedonio nos rodea por completo. Ahora es el momento en el calendario del Señor para llevar el Evangelio más lejos de lo que nunca antes se ha llevado. Más geográficamente y más lejos en el mundo. Muchas personas en este mundo están gritando a sabiendas o sin saberlo: ven y ayúdanos. Podría ser tu vecino, ella podría ser tu amiga, podría ser un pariente, ella podría ser alguien que conociste ayer, pero tenemos lo que necesitan. Tomemos nuevo valor de nuestros estudios y oremos como lo hizo Pedro, que dijo: y ahora, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso dijo el presidente Kimball en la revista Insight en el año 75 en septiembre. Fin de su comentario. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Y aquí vemos la ruta del segundo viaje misionero de Pablo. Todo lo que está en la línea verde, todos los lugares que él visitó en su segundo viaje. Ahora, avanzando en Hechos capítulo 16, versículo 10, dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fin del versículo. Después de 15 capítulos que han pasado, el autor de Hechos, que viene a ser Lucas, ahora comienza a usar el pronombre nosotros, al decir procuramos. El amado médico aquí se convierte en uno de los asociados de Pablo, lo que lo convierte en testigo presencial de la mayor parte del resto de la historia. En este punto, el séquito misionero se compone de 4 personas ya. Ya no era solamente Pablo y Timoteo, sino también Lucas y también Silas. El nosotros comienza en Hechos capítulo 16, versículo 10 y termina cuando Pablo deja Filipos. Entonces, aquí vemos que Lucas, el que escribe el libro, también toma parte y ya va entrando a lo que es el equipo de Pablo. Aquí entonces vemos que Lucas era el compañero de Pablo en su segundo viaje apostólico. Lo acompañó en Filipos, lo acompañó a Jerusalén y hasta donde sabemos nunca más lo dejó hasta el martirio que tuvo Pablo en Roma. Tal vez Lucas incluso vino como médico personal de Pablo. Ahora vemos otra razón por la que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vemos otra razón por la que el Espíritu no les permitió ir a Bitinia. Dios quería que Pablo y su equipo fueran a Troas y recogieran a un doctor llamado Lucas. Debido a que Dios le dijo que no a Pablo en esas 2 veces, tenemos un evangelio y un libro de Hechos escrito por el doctor Lucas. En ese momento, Pablo probablemente no tenía idea de la grandeza del propósito de Dios. Dios quería darle un doctor personal y darnos a nosotros al hombre que Dios usaría para escribir más del Nuevo Testamento que ningún otro, porque Lucas es uno de los que más escribió en el Nuevo Testamento. Dios sabe lo que hace cuando dice no. Luego Pablo y su grupo de misioneros salen y llegan a Filipos. Ahora en el versículo 12 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. El hecho de que los judíos de Filipos no tuvieran sinagoga y se reunieran junto al río significa que no había muchos judíos hombres en Filipos. Si hubiera habido 10 judíos varones, ellos hubieran bastado para constituir una sinagoga. Ninguna cantidad de mujeres puede compensar la ausencia de siquiera un hombre necesario para completar el quórum de 10 judíos. Era un requisito para tener una sinagoga. Luego nos menciona Lidia, una mujer vendedora de púrpura o purpura. Era un valioso y lujoso producto. Ella supuestamente es la primera mujer en aceptar el evangelio en Europa, porque fue bautizada y les dio hospedaje a Pablo y a sus amigos. Así vivían los de antes, así era la prédica del evangelio. ¿Cuánto ha cambiado, verdad?
Luego narra la historia de una muchacha que tenía el espíritu de adivinación. En el versículo 16, esta muchacha, a pesar de estar poseída por un demonio, era una fuente de dinero para sus amos como adivinadora. En la actualidad, mucho de lo que los adivinos y psíquicos hacen es solo una farsa para sacar dinero. Lo que decía la muchacha, y no fue solo una vez, sino varias días, es la verdad, que Pablo y sus amigos eran siervos del Dios Altísimo. Una verdad que no se esperaba de esta persona. Sus palabras eran absolutamente correctas, pero Pablo la reprendió y expulsó el espíritu maligno. Se nos recuerda al Salvador que reprendió a los espíritus malignos que habían confesado que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso lo vimos en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Ahora, ¿por qué reprenderían a los que testificaron a su favor? Nos podemos hacer esa pregunta, porque el testimonio de la verdad ha de venir de los siervos justos del Señor, no de los demonios cuyo propósito es engañar. En esta interesante historia vemos otra manifestación de los dones del Espíritu. Pablo no podía haber sabido por sus palabras que ella era mala, solo pudo haber discernido eso a través del Espíritu. De esta manera, Pablo nos da un ejemplo clásico del discernimiento de espíritus en su forma más pura. Al saber esto, los amos de la muchacha que lucraban con sus servicios se enojaron y acusan a Pablo y Silas. Pero esas vagas acusaciones pues fueron suficientes incluso porque ambos, tanto la multitud como los magistrados, tuvieron prejuicios contra Pablo y Silas. Entonces tuvieron prejuicios contra ellos por su apariencia judía y porque asumieron que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos. En el Imperio Romano había dos leyes diferentes, una para los ciudadanos del Imperio Romano y una para los que no eran ciudadanos. Los ciudadanos romanos tenían derechos civiles específicos y eran respetados celosamente. Los no ciudadanos no tenían derechos civiles y estaban sujetos a los caprichos de la multitud y de los magistrados. La multitud y los magistrados se sintieron libres de abusar de Pablo y de Silas porque asumieron que ellos no eran ciudadanos romanos. La tradición legal judía daba un máximo de golpes que podían ser dados cuando se azotaba, por ejemplo, a una persona, pero los romanos no tenían ese límite. Solo sabemos que Pablo y Silas fueron azotados duramente. Después de tan tremenda paliza, fueron puestos en nada cómodas condiciones en la cárcel, incluso en su dolor. Dios no estaba lejos de Pablo y Silas. Qué curioso, ¿verdad? Cómo le pegaban, lo maltrataban a Pablo. Las consecuencias a veces del Evangelio. No siempre por predicar el Evangelio todo va a ser amor y paz, o tranquilidad y felicidad. Pablo no la pasó tan bien, pero él tuvo que cumplir su misión. Ahora vemos en el versículo 25, pero a medianoche orando Pablo, que estaba en la cárcel, y Silas, cantaban himnos a Dios. Wow, fin del versículo. Cantaban himnos a Dios. A pesar de que habían sido arrestados, azotados y encarcelados por hacer el bien, Pablo y Silas estaban llenos de gozo y entonaron alabanzas a Dios. Parecía que nada los detendría de alabar a Dios. Y los presos, dice el versículo 25, los oían. Qué sonido tan extraño debió haber sido este para los otros prisioneros, ¿verdad? Oraciones y alabanzas a Dios a medianoche, en medio de una prisión brutal. Las paredes de esa prisión probablemente nunca habían escuchado tal sonido. Luego llegó un terremoto, donde las cadenas se soltaron, y al pensar el guardia que todos se habían ido, el guardia estaba a punto de suicidarse, pero Pablo le dice que no, que nadie ha huido. El carcelero estaba tan impresionado por Pablo y Silas, por el amor que le habían mostrado y por su capacidad de gozarse aún en la miseria, que inmediatamente quiso el estilo de la vida que tenía Pablo y Silas. Así es como Dios quiere que sean nuestras vidas, que seamos imanes naturales que atraen a la gente hacia su iglesia, hacia Él. Nuestro cristianismo debería
hacer que otros quieran lo que nosotros tenemos con Dios. El carcelero le dice unas palabras que siempre debemos tener en mente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta la dio Pablo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Luego vemos que el carcelero se bautizó. Así era Pablo predicando el Evangelio, viendo oportunidades donde otros quizás hubiesen estado quejándose, llorando o enojados. Pablo veía oportunidades. Así es un evangelizador, así es un misionero. Muchísimas veces vemos que estamos dormidos con la prédica del Evangelio. Debemos ser más proactivos, mi amigo. Parece que estuviésemos dormidos. A levantarse y predicar el Evangelio, que es hermoso. Que alguien conozca a Jesús es bello y hermoso. Nosotros somos caracterizados por eso, por dar a conocer el Evangelio. Es por eso que en la lámina dice un versículo muy conocido que dijo Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mi hermano, Jesús está preparando las moradas. De nosotros depende que esas moradas se llenen con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros conocidos. Que sigamos el ejemplo de Pablo, que nos enseña que a pesar de que no le fue fácil, recibió latigazos, estaba en la cárcel, él no pierde el optimismo. Canta a Dios. Y lo hace con todo el amor, hace oraciones en la cárcel. No se derrumba, no se queja. Así es Pablo. Entramos al capítulo 17 y vemos que el fuerte de Pablo cuando llegaba a algún lugar era ir a las sinagogas. Ahora están en Tesalónica. Pablo primero fue a la sinagoga y predicó ahí que Jesús fue crucificado y resucitó de los muertos a los judíos y gentiles temerosos de Dios. Había varios aspectos notables sobre la manera en que presentaba a Jesús, pero en Tesalónica, mientras predican el Evangelio, hay judíos que no creían y los acusan de hacer alboroto en la ciudad de tal manera que tienen que salir. Luego van a Berea y también entran en las sinagogas, pero esta gente es más receptiva, es mucho más receptiva. ¿Dónde es eso? Obviamente lo que está en el círculo amarillo, Tesalónica y Berea. Ahí estamos en el viaje de Pablo. Ahora, vamos a ver lo que dice, o esta gente es más receptiva, lo dice en el versículo 11, en Hechos capítulo 17. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Fin del versículo. Ellos no aceptarían la enseñanza de Pablo sin haber revisado por sí mismos, para poder saber si eran verdaderas. La fe es un don de Dios que debe desarrollarse mediante una investigación de mente abierta y en oración. Establece esperanza y coraje y explora los reinos de lo invisible. Ese es el objetivo de las Escrituras, analizarlas con oración y con una mente abierta, abierta a lo que venga, abierta a lo que el Espíritu desee enseñarme. Cuando los de Berea escucharon a Pablo enseñar, su reacción inmediata no fue, vaya, es un buen orador. No fue, no me gusta la manera en la que habla. No fue, qué predicador tan gracioso. Al contrario, ellos querían saber, ¿son estas cosas así? ¿Este hombre enseña la verdad? Nosotros debemos escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Ellos escudriñaban las Escrituras cada día para saberlo. No era una ojeada rápida de una sola vez. Ellos hicieron de esto un punto de diligente y extendido estudio. Para ellos, la Biblia no solo era un libro bonito de poesía o misterio, o una agradable inspiración de pensamientos para el día, sino
Para ellos era un libro de verdad, y esa verdad estaba ahí para ser conocida. Muchas personas tienen sus mentes despejadas, pero corazones cerrados, y nunca reciben la palabra con toda solicitud. Eran estas dos cosas las que hacían que los bereanos fueran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? En el versículo 12 nos dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Fin del versículo. Este es el resultado de escudriñar las Escrituras. Obviamente que hay un crecimiento, pero también nos dice que los judíos de Tesalónica se enteraron y fueron a Berea, y también acusaron de alboroto, por lo que tuvo que salir Pablo de ese lugar. ¿Cómo lo persigue la oposición a Pablo? Obviamente porque ganaba muchas almas. Pablo se va a Atenas, donde vemos ahí el círculo amarillo, ya está bajando. Estaba entregada a la idolatría Atenas, así dice Hechos capítulo 17 versículo 16. El sentido de esto es que Pablo hubiera preferido esperar hasta que Silas y Timoteo llegaran de Berea para empezar a ministrar en Atenas, pero cuando vio Pablo a la ciudad entregada a la idolatría, fue provocado a predicar el evangelio inmediatamente. Cuando Pablo se paseó por Atenas, solo se sintió deprimido por la magnitud de la idolatría que veía a su alrededor. Él llegó a una ciudad en la que probablemente nunca había estado antes, y como cualquier turista estaba listo para ser impresionado por esta famosa e histórica ciudad, la cual cientos de años antes fue una de las ciudades más gloriosas e importantes del mundo. Atenas. Si te gusta un poco de historia, obviamente que te vas a enterar de Atenas. Tiene mucha historia, es más, hasta películas hay. Avanzando vemos en Hechos capítulo 17 versículo 16, que dice: vio la ciudad enteramente entregada a la idolatría. Fin del versículo. La idolatría, un pecado que no ha dejado de existir en el Antiguo Testamento. Vemos o hemos visto cómo el pueblo judío tenía problemas con la idolatría. Ya han pasado miles de años y seguimos en la actualidad con lo mismo. El hombre carnal ha tenido siempre la tendencia de transferir su confianza de Dios a las cosas materiales. Muchas veces hemos puesto esperanza en el brazo de la carne y en dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben nada, o sea, en ídolos. Antes de poner el corazón en las cosas de este mundo, deberíamos utilizar nuestros recursos en edificar el reino de Dios. Nos aconsejan los líderes de la iglesia. Eso nos aconseja. La posesión de riquezas en sí no constituye un pecado, como siempre lo hemos mencionado. Sin embargo, el pecado puede resultar de la adquisición y el uso de las riquezas. ¿Cuándo fue la última vez que diste de tus recursos para edificar el reino de Dios, mi amigo? No te olvides que muchos queremos entrar al reino, pero no queremos edificarlo. El buen Pablo no se pudo contener y fue a las sinagogas, donde era su lugar preferido. Hechos 17:17 dice: por tanto disputaba en la sinagoga con los judíos. Fin del versículo. La costumbre de Pablo era predicar donde sea que pudiera conseguir una audiencia. Aquí fue tanto en la sinagoga como en la plaza. Pablo se enfrentó con un público exigente en Atenas. Era una ciudad culta, educada, que se sentía orgullosa de su historia. Era un centro intelectual. Pablo habló a una ciudad que probablemente era diferente a cualquier otra ciudad en la que había predicado. En este punto de la historia, los grandes días de Atenas habían quedado atrás, pero aún podía ser descrita como la capital intelectual del mundo grecorromano.
y al mismo tiempo la capital religiosa de Grecia. Así era Atenas. Ahora en el versículo 18 habla de los epicúreos y los estoicos. Versículo 18. ¿Qué son los epicúreos y los estoicos? Hermano, ¿de qué habla? Así sale en el versículo. Los epicúreos persiguen el placer como el propósito principal en la vida. Así se les llamaba en esa época. Y valoraban más que nada el placer de una vida pacífica, libre de dolor, pasiones perturbadoras y medios supersticiosos. Ellos no negaban la existencia de los dioses, pero creían que no tenían nada que ver con el hombre. Ahora, los estoicos daban mucha importancia a la sinceridad moral y tenían un gran sentido del deber. Ellos cultivaban un espíritu de orgullosa dignidad y pensaban que el suicidio era mejor que llevar una vida indigna. Los estoicos creían que todo era bueno y que Dios estaba en todo. Así creían que todas las cosas buenas o malas eran de Dios y por lo tanto nada debía ser resistido. Y creían que no había ninguna dirección en particular o destino para la humanidad. Obviamente pensamientos muy raros. Al oír Pablo a estos epicúreos y estoicos, dijeron: ¿qué querrá decir este palabrero? Así dijeron cuando lo escucharon a Pablo en el versículo 18. Algunos se burlaron de Pablo porque no hablaba con las sutilezas filosóficas populares en Atenas. Otros pensaban que Pablo era un exótico predicador de nuevos dioses. A pesar de que Pablo habló en un lugar diferente, a un diferente tipo de audiencia, su mensaje no cambió en Atenas. Él se enfocó en Jesús y la resurrección. El mensaje de Pablo era nuevo y eso le ganó una invitación al Areópago. Estos griegos antiguos amaban tener una constante y siempre cambiante corriente de noticias, información. Les encantaba estar al día de las noticias, de la información, de las novedades. En el versículo 21 nos dice que todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Fin del versículo. A veces nos parecemos a ellos, ¿verdad? A los antiguos atenienses, porque gastamos energías y tiempo en estas cosas. Es decir, en oír algo nuevo. ¿Cómo puedo gastar energía? Leer un libro donde hable mal del libro de Mormón, por ejemplo. Donde hable mal de las escrituras. A estas alturas, si has seguido mi canal, mi amigo, ya estamos en el segundo libro de las escrituras, como es el Nuevo Testamento. El año pasado vimos el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el objetivo? Conocer más las escrituras y analizarlas de tal manera que aumente mi fe. Si has seguido y sabes que estás aprendiendo y aumentando poquito a poquito tu fe, y te enteras de un canal o libro que hable mal del Antiguo o del Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿valdría la pena verlo, oírlo o leerlo? Eso sería gastar energías y gastar tiempo. Un verdadero discípulo no escuchará las voces que niegan la divinidad de Jesús o de su obra de los últimos días, que niegan los fundamentos apostólicos de la restauración. Así es que podemos terminar con mucho estrés en la vida si lo deseamos. El discipulado genuino es una forma de deshacernos de las fuentes de estrés discutidas anteriormente. Ahora, ¿qué era un areópago? Areópago era el Tribunal Supremo de la antigua Atenas. Así se le llamaba. Y vamos a verlo. Más o menos en la imagen izquierda vemos a Pablo dando su poderoso discurso en el Areópago, y en la imagen derecha en la actualidad hay una placa de bronce que contiene este discurso del apóstol Pablo y que conmemora dicho acontecimiento. Ahora, si quieres conocer esto, pues bueno, hay que viajar a Grecia. Siguiendo con la historia, vemos a Pablo parado en medio y dijo en el versículo 22,
Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, fin del versículo. En la iglesia animamos y celebramos la verdad y el conocimiento de todo tipo, pero cuando la cultura, el conocimiento y las costumbres sociales se separan del plan de felicidad de Dios y del pastel esencial de Jesucristo, hay una inevitable desintegración de la sociedad. Pablo les dijo que eran muy religiosos y eso les sirvió de algo muy bueno. De algo bueno. No, al contrario, le sirvió para mal, porque no fue fácil su conversión. Cuando Pablo fue invitado a hablar en Atenas, encontró algo de la misma pretensión intelectual y ausencia de verdad, de verdadera sabiduría que existe hoy. El énfasis de Pablo siempre era la resurrección de Jesucristo. Cuando la multitud se dio cuenta de la naturaleza religiosa de su mensaje, muchos se burlaron de Pablo, diciendo, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pablo se fue de Atenas, sin ningún éxito. Pablo en Atenas no fundó ninguna iglesia. A Atenas no escribió ninguna epístola. Y en Atenas a menudo, cuando pasaba por su vecindario, nunca volvía a poner un pie. Pero, ¿qué aprendemos de Pablo? Que era un maestro, pues, un excelentísimo maestro de la enseñanza. Era para disfrutarlo, sinceramente, sabía muchísimo. Pablo no comenzó a exponer las escrituras como era su costumbre cuando trataba con judíos o gentiles, que ya estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. En vez de eso, Pablo empezó con referencias generales a la religión. Él había visto sus santuarios, sus lugares de adoración o creencias. Ellos adoraban un Dios desconocido, porque no lo conocían, y de eso se basó Pablo. Bueno, de ese Dios que ustedes no conocen, es de quien yo les anuncio. Así dice el versículo 23. Ahora, los élderes y misioneros de esta iglesia, mi amigo, están en el mundo para decirle a gente de esta generación que son demasiado supersticiosos y que tienen un Dios desconocido a quien adoran ignorantemente. Y a ese Dios le estamos declarando a esta generación, para que lo conozca. Si uno empieza a averiguar, conocerá mucha ignorancia en la creencia de ese Dios desconocido. ¿Por qué es desconocido? Es mejor creer en ese Dios desconocido que en un Dios conocido, porque la adoración es diferente. Ejemplo, ¿sabías que hay en el mundo gente que se arrodilla y que sube cerros para poder, lomas, montañitas, para poder adorar y creer que así Dios los escucha? Mientras más llegan con las rodillas ensangrentadas, más serán oídos. Esto es un absurdo, pero así le han enseñado, y así creen, y así lo hacen. ¿Se imaginan algún día conocer al Dios que adoran y que Dios les pregunte en qué momento dije que hagan eso? ¿Qué van a decir? Ellos adoran al Dios desconocido. Ese es el objetivo, no conocer a Dios para que de esa manera no lo adore, y si lo adoro, lo haga mal. Pablo sigue hablando y presentando a Dios. Por allí empieza su discurso y dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por humanos, por manos humanas. Fin del versículo. Este versículo es muy mal usado en contra de nosotros. O cuando hablamos de templos, muchos dicen que para qué se construye templos o se asiste a los templos si la Escritura dice que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Obviamente que tergiversan las Escrituras. Pablo está en Atenas y ve la idolatría, versículo 17. ¿Qué es la idolatría? Creer, adorar a Dios, pero lo hacen de otra manera, no de la manera correcta que pide Dios. Pablo ve templos, ve lugares de adoración, pero obviamente que esos lugares no son los que piden Dios o los que ha mandado construir. Al ver eso y hablar con la gente de Atenas, les dice que ellos adoraban al Dios no conocido en sus santuarios.
En esos santuarios y templos construidos por ellos no habita el Dios que hizo el mundo. Si Dios no habitara en templos, entonces ¿qué fue del tabernáculo que se solicitó? ¿Qué fue del templo de Salomón? ¿Acaso el mismo Jesús cuando fue niño no fue al templo? El Señor no habita en templos inmundos o idólatras, eso es obvio, pero sí habita en los que Él ha mandado o ha pedido construir, y hasta el día de hoy lo pide, porque en los templos se hacen convenios. El versículo 25 dice que Él no necesita nada, que Dios no necesita nada, y eso no es verdad. Él no necesita que guardemos los mandamientos. Él no necesita que vayamos a la iglesia. Nosotros somos los que lo necesitamos. Necesitamos su misericordia, necesitamos sus mandamientos, necesitamos el poder de su expiación. Es decir, nosotros siempre necesitaremos a Dios. Luego Pablo explica que todos somos de la misma sangre. En el versículo 26, Dios hizo de una sangre de todas las naciones y de los hombres. Es importante saber para que no haya racismo. En el versículo 29 fue bien claro también, somos linaje de Dios. Fin del versículo. ¿Qué significa linaje? Descendencia. Pablo les está diciendo, somos descendientes de Dios. Pablo les dijo sobre nuestra responsabilidad para con Dios por ser su linaje. Somos responsables de tener las ideas correctas acerca de Dios y por lo tanto debemos rechazar la idea de que oro, plata y piedra puedan regresar a Dios. Los atenienses habían reconocido que esa inscripción del altar que son ignorantes acerca de Dios y Pablo les estaba dando evidencias de su ignorancia. Qué terrible. Hay que saber de que la vida humana es sagrada para los santos, para nosotros. Ahora en el versículo 30 nos dice Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fin del versículo. Este es un versículo muy profundo y con mucha doctrina. Estos son los versículos que muchas veces dejamos pasar por alto. Lo leemos pero no nos damos cuenta de lo importante que es. El profeta José Smith enseñó, es imposible que un hombre se salve en la ignorancia. Siempre hemos oído esta frase en la iglesia y es una frase muy dura, si es que no le doy importancia a las escrituras, porque si soy ignorante, no hay salvación para mí entonces. Así dice la frase. Sin embargo, Dios es misericordioso con aquellos que nunca recibieron la ley. Esta misericordia está disponible a través de la expiación de Cristo. Si un familiar fallecido sin conocer la ley o el evangelio, entonces Dios será misericordioso con nuestro familiar. Y esto es muy esperanzador. Pablo no solo les habló por eso, sino también de la resurrección. Hechos 17, lo vemos en Hechos 17:32. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Ese era el pueblo ateniense. Adoraban al Dios desconocido. La gente de Atenas refleja muy bien a la gente de nuestra época. En nuestra época todavía muchos adoran al Dios desconocido. No sé cómo es Dios, no sé qué opina, qué piensa, qué desea. Y obviamente así vivimos. En Hechos capítulo 18, Pablo llega a Corinto. Solo podemos imaginar cómo sería diferente el Nuevo Testamento si Pablo nunca hubiera visitado a los Corintios. En poco más de 18 meses, Pablo había establecido una rama próspera de la iglesia, a la que más tarde escribió epístolas históricas. Todo lo que hizo Pablo en Corinto. Ahora, Corinto, tal como lo vemos en el círculo izquierdo donde estaba. Ahora volvemos a un versículo
para no olvidarnos, porque de eso trata, y poder recordarlo en todo momento, como es Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso lo estoy haciendo en esta clase, repetirlo, de tal manera que se nos grabe y de tal manera que entendamos que Jesús fue a preparar esos lugares. ¿Para quiénes? Para sus hijos. ¿Quiénes son? Nosotros somos sus hijos. Y dispuestos a poder obedecer y de tal manera ser galardonado por una de las moradas de Dios. Al llegar a Corinto, en el versículo 3 de capítulo 18 dice, se quedó con ellos y trabajaba porque en su oficio hacían tiendas de campaña. Qué bonito, ¿verdad? Cómo trabajaba Pablo. En el versículo 6 nos dice que sacudió sus vestiduras y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Pablo está listo para absolverse de toda responsabilidad y traer a juicio sobre estos judíos infieles. Ese es el objetivo del versículo, traer a todos esos infieles para que Pablo les enseñe. Había terminado con la comunidad judía en Corinto, no querían escuchar el evangelio y Pablo no iba a insistir, tenía que avanzar. Desde ahora miré a los gentiles, dice Pablo. Pablo sentía fuertemente la responsabilidad de predicar a los judíos primero. Pero cuando su mensaje era rechazado, él no desperdició tiempo y se fue a los gentiles. Se fue a ello. El versículo 6 dice, sacudiéndose los vestidos. Eso es lo que aprendemos. En el versículo 8 nos dice de Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Fue uno de los pocos en Corinto a quien Pablo bautizó personalmente. En el versículo 9 le dice, no temas, sino habla y no calles. Eso es lo que debemos hacer. Mi hermano, ¿cuánto tiempo hace o ha pasado desde que invitaste a un vecino, un amigo a la reunión sacramental o a una conferencia de estaca o para que viniera a su casa para una noche de hogar? ¿Verdad que a veces nos falta ser más empáticos con los demás? En el capítulo 19 vemos los antecedentes sobre Éfeso. Éfeso era un próspero centro de comercio, cultural y religioso. Era grande, era un lugar que obviamente avanzaba y crecía. En el capítulo 20, llegamos a Hechos capítulo 20, pero veremos el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Fin del versículo. Este pasaje de Hechos era probablemente la escritura más importante del Nuevo Testamento, que muestra que los primeros santos se reunían para adorar el primer día de la semana. Márcalo, este versículo es muy importante que esté marcado en tus escrituras, que sepas de qué habla. Se reunieron el primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo. ¿Qué día se reunieron ellos? El domingo. ¿Y por qué se reunían el domingo? Para partir el pan, mientras Pablo les enseñaba. Obviamente, el domingo era el día en que partían el pan, equiparando el evento con la parte más sagrada de cualquier servicio de adoración, la Santa Cena. Esto debe quedar bien claro y establecido para nosotros de por qué nos reunimos el día domingo, sabiendo que Pablo y los primeros discípulos lo hacen en representación del día de la resurrección de Cristo. Qué bonito. Por eso es el objetivo de reunirnos. Por eso nos reunimos nosotros. Nos reunimos cada semana, cada domingo. Ahora, ¿alguna vez has sentido quejas porque las reuniones de la iglesia duran más horas? Antes duraban 3, ahora duran 2. ¿Alguna vez has sentido frustrado con un orador cuya charla se prolongó desconsideradamente durante 20 o 30 minutos más de lo programado?
A veces te has sentido pesado los párpados durante una reunión matutina. Si has experimentado a esto, algunos sentimientos, entonces puedes relacionarte en lo más mínimo con la situación del pobre Eutico. Te lo leo rápidamente, brevemente te lo narro. Es un joven, como muchos de nuestros hermanos del sacerdocio arónico, perdió interés en el discurso de Pablo porque los discursos de Pablo eran extensos. Y él obviamente está sentado y se cae. Qué terrible debe haber sido, ¿no? Se cae y casi muere. Pablo fue un excelente, entonces obviamente interviene Pablo, lo rescata al joven. Se quedó dormido y se cae. Pablo fue un excelente predicador y quería compartir el evangelio a los demás. Eso lo dice el versículo 18. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Fin del versículo. Así era Pablo. En el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen con cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo profetiza la gran apostasía que vendría. Él vio. ¿Por qué? Porque Pablo mientras trabaja, el enemigo también está trabajando. Van a pasar de aquí a unos años en la iglesia, obviamente llega la apostasía. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Así es como llegamos al final. Hoy vimos la historia de Timoteo. Es un grande en la fe, un hombre que se circuncida. No me he olvidado y quizás no me olvide de ello, de lo que hizo por el evangelio, mi hermano. Si has predicado el evangelio, sabrás que las personas muchísimas veces no se quieren bautizar por cosas minúsculas, que las personas no quieren a la iglesia por cosas minúsculas, porque la gente no les agrada, porque la gente no les habla, o porque no les saludaron, o porque no les dan llamamiento, o porque el líder no les cae, etc. Pero hemos aprendido de Timoteo. ¿Y cuántos de nosotros hubiésemos hecho lo mismo? Creo que muy pocos, ¿verdad? Cuando uno está determinado en la fe y el deseo de poder acercarse a Dios, no hay barreras. Luego vimos que Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. El hombre macedonio quería ayuda, así que Pablo fue a llevar a Macedonio el evangelio. La mejor ayuda posible. La mejor ayuda que podemos dar a cualquiera es el cambiar vidas. La mejor ayuda es el evangelio de Jesucristo. Es bueno que nosotros llevemos más ayuda junto con el evangelio, pero sin el evangelio es poca la ayuda real que se da. Muchos dicen que debemos ayudar y eso no es malo, es muy bueno, pero si llevamos ayuda solamente y no se lleva el evangelio, la ayuda es solamente ayuda. Llevemos el evangelio y será una mejor ayuda a la vida de las personas. Hemos visto que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel vino un terremoto, también vimos en la clase, y sus cadenas se soltaron, ellos no escaparon. Al no escapar, ellos mostraron gran discernimiento. Las circunstancias decían escapen, pero el amor dijo quédense por el bien de un alma. ¿Por qué? Porque si nos escapamos, el carcelero lo iban a matar. Ellos no se guiaban solo por las circunstancias, sino por lo que el amor les provocaba. ¿Cuándo fue la última vez que amaste a tu prójimo así? ¿Cuándo fue la última vez que el prójimo te importa más? Debemos compartir el evangelio con los demás, debemos llevar el evangelio a los demás. Oremos por esos jóvenes que dan parte de su vida a la prédica del evangelio. Oremos para que se puedan abrir más corazones y sean más receptivos. Pablo predicó el evangelio a todo tipo de personas y vemos que muchas personas creían en filosofías raras, adoraban al Dios no conocido. Es por eso que el profeta dijo, en la diapositiva está, si no estás buscando a Dios, buscando al Señor a través de la oración diaria y el estudio del evangelio,
te vuelves vulnerable a filosofías que pueden ser intrigantes, pero que no lo son, que no son ciertas. Eso dijo el presidente Nelson. Grandes palabras. Si nos guiamos de las cosas del mundo, podemos caer en lo mismo. No olvidemos que es más difícil amar a Dios que creer en Él. Muchos creen en Dios, pero muy pocos lo aman. A los hombres de esta época les es más difícil creer en el diablo, pero sí lo aman. Todo el mundo lo sirve y nadie cree en el diablo. ¿Verdad que vivimos en el mundo al revés? ¿Y el enemigo pareciese que gana? No perdamos la visión, que podamos servir a nuestro Dios y que Jesús nos guíe nuestro camino hacia Él. Mi hermano, mi amigo, gracias por acompañarme. Espero que te haya podido servir esta clase, que podamos invitar, que podamos imitar, emular. Comparémonos con Pablo, el gran misionero. Ojalá que tengamos una hermosa semana. Los espero la próxima semana. Gracias.